Queridos televidentes, tengan un muy buen día. Hoy es domingo 6 de febrero del año 2022. Nos encontramos en la sexta semana del tiempo ordinario de este año litúrgico. Para el día de hoy vamos a leer el Evangelio según San Lucas del capítulo 5, versículos 1 al 11. En aquel tiempo, la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él a orillas del lago de Genesaret, y vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de la tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar adentro, y echad las redes para pescar». Simón contestó: «Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada, pero por tu palabra echaré las redes». Y puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grandes que reventaba la red. Hicieron señas a los socios de la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron a ellos y llenaron las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo: «Apártate de mí, Señor, que soy un pecador». Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él, al ver la redada de peces que habían cogido, y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Ellos sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, continuamos con esta lectura continuada precisamente del Evangelio según San Lucas. El domingo pasado escuchábamos cómo Jesús precisamente estaba en el pueblo de Nazaret, predicándole, los dos últimos domingos predicándole a sus paisanos. El cuarto domingo del tiempo ordinario nos presentaba a un Jesús leyendo el pasaje del profeta Isaías: «El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado para anunciar la buena nueva a las gentes». Hace 8 días escuchábamos este texto del Evangelio en el cual el Señor continuaba precisamente esta reflexión del profeta Isaías, en la cual Él explicaba y se daba a conocer abiertamente como el Mesías esperado, el Mesías elegido para el pueblo de Israel, y cómo sus paisanos precisamente decidieron cerrar su mente, cerrar su corazón y decirle: «No, tú no eres el Mesías, tú simplemente no eres más que uno de nosotros, tú no eres más quizá que un charlatán». Y por eso la incredulidad del pueblo de Israel se hacía presente. De esta manera lo sacaron, lo alejaron de su vida. Y a veces nosotros también actuamos de la misma manera. Por eso hoy encontramos a un Jesús ya en el lago de Genesaret, un poco lejos de Nazaret, predicando aún. Y nos viene a presentar el texto del Evangelio el día de hoy, la llamada de los primeros discípulos. Quizá el Evangelio de Lucas es un poco distinto a los demás evangelios, nos presenta un poco tarde la predicación, el llamado del apóstol San Pedro y de sus vecinos, de sus primos tal vez, de Santiago y de Juan, los hijos de Zebedeo, también de Andrés, el hermano de Simón Pedro. La llamada de estos 4 discípulos, pero más allá nos vamos a centrar precisamente quizá en el milagro de la pesca milagrosa. Ese milagro que es precisamente en el cual el Señor le dice a Pedro después de predicar. Vemos cómo los milagros de Jesús siempre tienen a su palabra antecediéndonos. Dice el texto del Evangelio que Jesús llega a la orilla del lago de Genesaret, le pide prestada la barca a Pedro para desde allí poder hablar mejor a las gentes que lo seguían, que lo escuchaban, hacer su predicación, y al terminar su predicación le dice a Pedro: «Ven, vamos a pescar». Pedro le dice naturalmente, como un pescador de aquel momento en el cual sus faenas se realizaban en la noche, sus faenas eran nocturnas, en la madrugada, le viene a decir a Jesús: «Pero maestro, ¿de dónde? Si a esta hora los peces están en el fondo del lago, ¿cómo vamos a pescar ahorita? Pero no importa,
por la predicación que has hecho, te creo y por eso te voy a hacer caso. Quizá Pedro ya había escuchado hablar de Jesús y sabía que en Jesús no era simplemente una persona, ahí existía alguien más, ahí existía alguien que podía cambiar su vida. Por eso Pedro decide, quizá con su hermano Andrés, dirigir la barca hacia el lago, lanzar las redes en el nombre de Jesucristo. Precisamente, queridos hermanos, es la palabra de Cristo, la palabra de Dios, la que quizá en nuestras vidas siempre nos va a llamar. Siempre precisamente esa palabra en la cual Él le viene a decir, en tu nombre échale las redes. En nuestro diario vivir, especialmente las personas de los campos, son muy atentas a este hecho. Quizá a veces al iniciar su jornada dicen, en el nombre del Señor iniciamos esta jornada de trabajo. Siempre inician su día, sobre todo con una señal de la cruz, pidiendo a Dios que los ayude en su diario vivir. También, queridos hermanos, la actitud de Pedro una vez evidencia el milagro, una vez ve la cantidad de peces que logran capturar en las redes. Y es este hombre que se arrodilla ante Jesús y le dice, aléjate de mí, porque soy un pecador. Aléjate de mí porque no soy digno de estar a tu lado. Tú eres un hombre santo, tú eres un hombre muy grande. Y por eso Pedro le viene a decir, aléjate, Señor, porque no soy digno de estar cerca de ti. La misma actitud que tuvieron los profetas en el Antiguo Testamento. Esa actitud de aquellos que vienen a decir, Señor, yo no soy digno de estar a tu lado, de predicar tu palabra. Pero el Señor le dice a cada uno de los profetas, así como también nos dice a nosotros, queridos hermanos, en el día de hoy, nos está diciendo, no importa tu vida pasada, lo importante es que este encuentro que haces conmigo no pase en vano. Si tú realmente crees que yo te puedo cambiar, pues querido hermano, sígueme. Ven y te haré pescadores de hombres. Ven y te haré pescador precisamente de esa gracia tan grande que el Señor nos dispensa a cada uno de nosotros. Ven, que te llamaré y estarás a mi lado, pero te pediré una cosa, que el Señor siempre nos es sincero durante toda nuestra vida. El que quiera seguirme, tome su cruz y me siga. El Señor nos promete la vida eterna, el Señor nos promete la resurrección, el Señor nos promete que la muerte no ganará, sino de que realmente Él nos dará esa vida eterna. Por eso hoy, al meditar este hecho de la pesca milagrosa, tengamos también la misma actitud del apóstol Pedro, que reconoce a Cristo por dos cosas, no solo por sus hechos, no solo por sus milagros, sino por su palabra, por su predicación. Queridos hermanos, hoy el Señor nos invita a escuchar atentamente su palabra, a estar atentos a la escucha de esa palabra y fruto de la escucha de esa palabra, seguirlo a Él, que es el único que nos puede hacer pescadores de hombres y nos puede dar la vida eterna. Feliz y bendecido día para todos ustedes.